Revelaciones marianas. Mensaje de salvación para el fin de los tiempos. Mensaje de la Santísima Virgen María a su amada hija Luz de María, 11 de marzo del 2015. Amadísimos hijos de mi corazón inmaculado, les bendigo. Así como el sol brilla en el cenit al pleno mediodía, así el Espíritu Divino iluminará a todas aquellas criaturas que con fe y esperanza se entreguen en manos de mi Divino Hijo. No se detengan, luchen constantemente por la conversión, rueguen para que la misericordia de mi Hijo sea en ustedes la nueva vida. Amados hijos, en obediencia a la voluntad divina, vengo a ustedes como la mujer vestida de sol a iluminarles el camino, ya que si no atienden en estos instantes, difícil será que atiendan en los instantes venideros, cuando el engañador de las almas se encuentre ante la humanidad y con sus engaños no puedan ustedes discernir, por haber vivido en la desobediencia, incumpliendo los mandatos de mi Hijo. Hijos de mi corazón inmaculado, a todos les amo. Todos son mis hijos, a todos recibí al pie de la cruz. Amados míos, esta generación ofende grandemente a mi Hijo y le mantienen en un constante sufrimiento. Su pasión es permanente, le hieren profundamente. Despierten, hijos míos, despierten antes de que la oscuridad nuble el pensamiento y endurezca el corazón de los hombres. Amados hijos míos, con gran elocuencia, el anticristo se ha presentado ya ante la humanidad sin que ésta le reconozca. Este engendro del mal conducirá a esta generación a una gran batalla, no solo física, sino espiritual. Hijos míos, despierten, que la tarde está cayendo, y si ustedes no se convierten en estos instantes en que pueden mirar la luz divina, luego será tarde. Aquel que busque la luz en medio de la oscuridad, no la encontrará, y aquel que trate de buscar en medio de la oscuridad la luz divina, más se confundirá al no encontrarla. Amados hijos de mi corazón inmaculado, estos instantes son los que yo he anunciado a través de los tiempos en mis diferentes apariciones. Se encuentran en el instante del último instante, en el cual se dará a cumplimiento todo lo que yo les he anunciado. La desobediencia del hombre, madre de los males, continúa en este instante surgiendo y siendo la causa en parte del sufrimiento de esta generación. Hijos a quienes amo, pero no por amarlos dejo de llamarlos con la verdad de mi palabra. Hijos desobedientes, se enrumban al crisol. La iglesia de mi Hijo será fuertemente estremecida, purificada, y en esa purificación padecerán todos mis hijos, sufrirán a causa de su propio mal. Deben pasar por el crisol para salir victoriosos. Luego de la gran prueba final, la fe debe permanecer en cada uno de ustedes, siendo la gran columna inmovible. Hijos, necesitan orar, deben ser almas orantes que vivan, obren y actúen en la voluntad de mi Hijo, guiados por el Espíritu Divino, para que en las pruebas no caigan y queden sin levantarse, sino que al tropezar, la fuerza del amor hacia mi Hijo y hacia esta Madre, les dé la bendición de levantarse nuevamente y retomar el camino. Amados hijos de mi corazón inmaculado, las grandes y poderosas potencias del mundo avanzan sin que ustedes sean conscientes, cercando a las naciones pequeñas, dominándolas con el comunismo, por la ignorancia de mis hijos que no se han dispuesto a adentrarse en el conocimiento para que el Espíritu Santo ilumine la inteligencia, el pensamiento y la razón. La masonería es un arma destructiva sobre todos aquellos que no ahondan en la vida de mi Hijo y que no cumplen a cabalidad su palabra. Al ignorante todo le engaña y todo le sorprende, todo es novedad. Por eso he venido a lo largo de mis apariciones, llamándoles a ser cumplidores de la palabra de mi Hijo y a cumplir los mandamientos, a no permitir novedades sobre ellos, a vivir los sacramentos y a ser partícipes en el cotidiano vivir de las bienaventuranzas. Los Illuminati se han posesionado de parte de mis hijos. Amados míos, surgen nuevas tendencias e ideologías modernistas. Ustedes no busquen a mi Hijo en lo extraordinario y fantasioso. Deben ser conscientes de que mi Hijo obra y actúa en el silencio transformando corazones. Tengan claro que Satanás obra y actúa en el espectáculo, porque así impresiona a los incautos. Amado pueblo de mi Hijo, no desatiendan la explicitación de la palabra divina en estos llamados y en instantes peligrosos de sufrimiento y de abandono. No sean indiferentes ante el sufrimiento del prójimo. La gran plaga del terrorismo continuará avanzando sobre toda la humanidad, de país en país, causando grandes estragos. Ustedes no pierdan la fe, aférrense a la oración, reciban a mi Hijo en la Eucaristía, sean cumplidores de la voluntad divina. No busquen los primeros lugares,
En el último lugar, amados hijos, estoy aquí frente a ustedes, vengo a protegerles con mi manto celeste, vengo a iluminarles el camino para que no se extravíen, vengo a conducirles a la vida eterna. Vengo por voluntad divina a guiar a esta generación hacia el triunfo final, no sin antes que esta generación sea examinada por mi Hijo y cada uno a sí mismo. No miren la guerra de lejos, ya no se escuchan los tambores. En este instante, se escucha el armamento con que las potencias darán inicio a este gran sufrimiento de la humanidad. Pero ustedes, mi ejército mariano, hijos de mi corazón inmaculado, oren constantemente, sean oración, entréguense a mi Hijo, miren con los ojos de mi Hijo, escuchen por mi Hijo, hablen por mi Hijo, que sus manos sean bendición como las manos de mi Hijo son bendición, y sus pies caminen seguros tras las huellas de mi Hijo. Esto es oración, vivir, obrar y actuar en la voluntad divina. Llamo especialmente a los grupos dentro de la iglesia de mi Hijo, no deseo contiendas, no deseo rivalidades, deseo lo que mi Hijo manda, unidad y amor para que sean fortaleza. El enemigo divide, pero mi Hijo une. No busquen ser dirigentes, busquen ser servidores, que aquel que sirve puede ascender y el dirigente puede decaer. Es necesario que constantemente inviten a mi Hijo a avivar en ustedes el don de la oración. El Espíritu Divino espera el llamado de sus hijos. Hijos míos, oren por Colombia, padecerá en su suelo, cantidad de criaturas perderán la vida. Amados míos, les invito a orar por el país del norte. Luego de comandar y ejercer poder sobre los pueblos será traicionado y abandonado, será abatido por los que se llamaban sus aliados. Amados hijos, les llamo a orar por Venezuela. La sangre correrá por esa tierra amada por mí. La oración es poderosa cuando se realiza de corazón, entregándose a la guía del Espíritu Santo. Así la fortaleza de la oración es la muralla de protección sobre los pueblos, a los que yo les invito a proteger. Amados míos, se acerca la peste, continúa avanzando sobre la humanidad. Instante a instante sin que ustedes sean conscientes de ello, las compañías encargadas de distribuir esta peste, sobrevuelan los países, envenenando el aire que respiran y por ende envenenando el organismo de las criaturas humanas. Hijos míos, viven instantes como nunca antes se han vivido, no se resistan a la conversión, no pongan excusas para no convertirse y para no obedecer. Mi Hijo les alerta y respetuoso del libre albedrío del hombre, espera a ser llamado como yo espero a que tomen mi mano. No les abandonaré ni un instante porque deseo rescatar a todos mis hijos y guiarles a la vida eterna. Amados míos, cuánto dolor habrán de padecer y cuánta persecución aumentará sobre los cristianos y el pueblo de mi Hijo es fuerte, no es vencido con facilidad porque es el pueblo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el mal sabe que no podrá contra el pueblo de mi Hijo. Yo vengo a aplastar la cabeza de la serpiente. Yo vengo a presentar a la humanidad al enviado de mi Hijo para que se enfrente y derrote al anticristo, engañador del pueblo tibio de mi Hijo. Despierten, hijos, despierten, despierten, no continúen adormecidos, no acepten la pasividad. El pueblo de mi Hijo debe ser un pueblo de acción, un pueblo de oración, un pueblo que invite a sus hermanos al conocimiento de la verdadera fe. Amados hijos míos, acudan a visitar a mi Hijo en el sagrario y soliciten la asistencia y la unción del Espíritu Divino para que puedan discernir y no sean engañados. Les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mamá María, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.